Este es el Valle del Cauca, en Colombia. Aquí nació en 1957 el protagonista de nuestra historia. Ya son más de 25 años los que lleva rodando como entrenador de fútbol y dejando una huella por donde ha pasado. El estudioso del fútbol ha dirigido a los más grandes equipos colombianos como Deportivo Cali, Independiente Medellín, entre otros. Pero la primera vez que llamó la atención del mundo fue cuando ganó el torneo Esperanzas de Toulon en el año 2000. El torneo juvenil que se desarrolla en Francia, cosas del destino. Un año antes, en el 99, Luis Fernando Suárez había sido campeón con el combinado cafetero. Reinaldo Rueda, de hecho, es el único técnico colombiano en toda la historia que ha dirigido todas las categorías, sub-17, sub-20, sub-23 y selección mayor. Hablando de historia, Rueda es el técnico colombiano que más lejos ha llegado en una Copa Mundial de cualquier categoría. En el 2003 disputaron en los Emiratos Árabes Unidos la Copa Mundial Sub-20. Freddy Guarín era parte de aquel talentoso equipo colombiano que pasó la primera ronda de forma invicta. En octavos de final eliminaron en un dramático partido a la selección de Irlanda 3-2. En cuartos de final destrozaron los sueños de los anfitriones, la selección de los Emiratos Árabes Unidos, que por cierto organizaron aquel mundial por la guerra en Irak. 1-0 ganó Colombia y firmaban su nombre en semifinales. Allí chocaron contra España, que tenía entre sus filas tres nombres que hoy son muy reconocidos: Juanfran y Gavi, que juegan en el Atlético de Madrid, y sobre todo Andrés Iniesta, el genio, definió aquel combate. Por la mínima ganó la roja con gol de Andrés. España a la final, Colombia a pelear por el honroso tercer lugar. Tercer lugar que disputaron contra Argentina, albiceleste que tenía entre sus filas a Carlos Tevez y a Javier Mascherano. 2-1 ganaron los cafeteros, 2-1 y conquistaron lo que hasta la fecha es insuperable para su fútbol: un tercer lugar en una Copa del Mundo. Reinaldo Rueda se ganaba el respeto de todos. Francisco Pacho Maturana era el técnico de la selección mayor de Colombia con destino al Mundial de Alemania 2006. Pero de sus primeros 4 partidos eliminatorios apenas alcanzó un punto. Con la selección hundida en la tabla, Reinaldo Rueda fue llamado al rescate. El cambio fue impresionante. Con Rueda, Colombia ganó en Perú, le metió 5 a Uruguay jugando en casa, empató contra Brasil en Brasil, ganó como visitante ante la poderosa Paraguay de aquellos tiempos, pero el daño ya estaba hecho. Colombia se quedó a un punto de meterse en la zona de clasificación. No ajustó. Para Rueda, uno de los golpes más grandes en su carrera. Lo dio todo, pero no alcanzó. Dentro de aquel proceso, Rueda jugó contra Honduras en un par de ocasiones. Quizá el partido más recordado sea en la Copa Oro del 2005. Honduras, deprimida futbolísticamente por la temprana eliminación en el camino mundialista, encontró algo de consuelo jugando un buen torneo. Con doblete de Wilmer Velázquez, los nuestros ganaron 2-1. El fútbol hondureño necesitaba a alguien que liderara un proyecto ganador, un verdadero proyecto mundialista. Don José Rafael Ferrari apostó por un nombre que pocos manejaban en el país. El 25 de enero del 2007 se anunció: Reinaldo Rueda se convertía en el nuevo seleccionador nacional de Honduras. Que principalmente los jugadores, que son los actores principales, tienen que asimilar que el propósito de esta federación y de esta comisión de selecciones es lograr el objetivo grande, que es la clasificación al Mundial. Su debut fue en un partido amistoso, donde se derrotó 2-0 a la selección de El Salvador. La noche se la robó Carlos Oliva con un golazo sensacional. Su primer torneo oficial fue la Copa Oro del 2007, donde se pasó de la ilusión al desencanto. En la primera fase, un memorable triunfo contra México. Con Cuauhtémoc expulsado, remontando con un Carlo Costli endemoniado, Rueda ganó aquel partido y lograba la primera gran alegría para nuestro pueblo. Una pena que en los octavos de final, Guadalupe, una selección invitada que tenía como gran figura a Jocelyn Anglomá, jugador de 40 años en aquel momento, ganó 2-1. Faltaba mucho por mejorar. Cae la barrera, atención, va Rambo, le pegó Rambo.
cabezazo. La ilusión regresó en un partido contra Ecuador en San Pedro Sula. Aquel golazo de Rambo confirmó la victoria de un equipo al que ya se le veía la mano de Rueda. No hay duda que el técnico Reinaldo Rueda sí que tenía los méritos para venir a dirigir la selección de Honduras. Y al regresar de la pausa vamos a conocer su paso por nuestro país. Antes quiero invitarles a que pueda comentar con nosotros a través de nuestras redes sociales Isabel TVC y también Reli MP. Ya volvemos. Segundo segmento aquí en el Toque de Reli. Isabel, en la primera parte conocimos la trayectoria de Rueda con las selecciones menores de Colombia. Y lo decías bien antes de ir a la pausa comercial. Tenía los méritos para venir a Honduras, aunque no lo conocíamos tanto. Así es, y tampoco imaginábamos a un 100% que nos iba a clasificar a esa Copa del Mundo Sudáfrica 2010. En el 82, y me uno porque creo que, no sé usted si ya había nacido, yo tampoco, no sabíamos el sentimiento de disfrutar, de ver a nuestra selección en una Copa del Mundo, y Reinaldo Rueda nos hizo ver eso, sobre todo estas generaciones. La sensación, ver a tu bandera en una Copa Mundial de Fútbol, aquel inolvidable 14 de octubre del año 2009, una fecha que todos la recordamos y se nos vuelve a enchinar la piel con la épica clasificación de Honduras. Todos esos momentos los recordamos en la segunda parte de Reinaldo Rueda. El camino mundialista comenzó el 4 de junio del 2008. Señoras y señores, a jugar se ha dicho. La primera misión era eliminar a Puerto Rico. 4-0 en San Pedro Sula, sentenciado el asunto que se completó con un empate 2-2 en Bayamón. La cuadrangular sería mucho más difícil. Viene Rambo, le pegó Rambo, golazo. Rambo eterno para elevarnos más allá de los 2.250 metros de altura de la Ciudad de México. Pero nos bajaron de la nube de golpe y en menos de 3 minutos. Se comenzaba mal, pero quien ríe de último, ríe mejor. Las locuras de Rambo lo sacaron del partido contra Canadá y en Saputo apareció un héroe. Con Rueda, Ramón Núñez mostró lo mejor de su carrera. 2-1 y a seguir soñando. Levanta centro, Costi con la posibilidad, le quedó a Ramón. Otra vez Ramón apareció contra Jamaica y el eterno capitán Amado Guevara para ganar 2-0 y dar señales de la mejor característica de aquel equipo, una selección que sabía ganar de local. Aquí la tiene Carlos Costri. El olímpico vibró de nuevo contra Canadá. Aquel golazo de Costly vivirá como postal eterna del contundente 3-1. El asunto se complicó en Jamaica, ese Independence Park donde aún no se gana. Derrota por la mínima. El panorama era claro. Para clasificar había que ganarle a México en el olímpico. Ni la lluvia apagó el grito de 35.000 catrachos hambrientos de gloria. En su juego aéreo la manda un incluso cabezazo. 1-0 con autogol de Osorio y la imagen de Sánchez pidiendo clemencia como cereza del pastel. Hermosa noche. Honduras campeón de grupo. Honduras es el mejor de la cuadrangular de la muerte. La hexagonal final comenzó tal como arrancó la fase previa, perdiendo 2-0 ante Costa Rica. Aquí entra un detalle que lo cambió todo. Rueda, eterno defensor de los experimentados, le dio toda la confianza a la eterna sombra voladora, Carlos Pavón. Con su gol ante Trinidad parecía darnos un triunfo que se escapó sobre el final. Un empate a 1 que terminó a la larga siendo muy valioso. La ganó Costri, aquí la tenemos.
Con apenas un punto, el 1 de abril del 2009 no se podía fallar contra México. Y no se falló, ni la gente ni la selección. Se vino en la banda para favor. Peligro de gol, viene el gol, viene el gol. Golazo, 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 golazo. Turcios, peligro, remate, golazo, 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 gol de Honduras. Golazo. En menos de 6 meses, Rueda le ganó 2 veces a México. Reinaldo Rueda, el técnico catracho que se abraza con todo el mundo. Fecha doble en junio, de sombras y de luces. Sombras en Estados Unidos, donde se perdió dramáticamente 2-1. Luz en San Pedro Sula, donde la víctima fue El Salvador por la mínima diferencia. El 12 de agosto el partido contra Costa Rica era más que un simple juego. Honduras jugó un fútbol brillante, daba gusto ver jugar aquel equipo. Y cuando Honduras ganaba el partido 2-0, Rueda, con una brillantez que solo los grandes generales tienen, hizo algo clave. Mandó al equipo al frente a buscar más goles. Y es que ganar la diferencia en la serie contra Costa Rica terminó siendo un factor fundamental. 4-0. Una noche inolvidable. La tiene Ramón Núñez, van a buscar para David, la tiene David, salvó el arquero. ¡Gol! Otra exhibición de fútbol fue contra Trinidad y Tobago, 4-1, y tocaba visitar de nuevo el Distrito Federal. 1-0, así perdió Honduras. A Rueda le llovieron críticas por su planteamiento conservador. El tiempo le terminó dando la razón. 10 de octubre del 2009, un pueblo entero se preparó para volver a gritar "somos mundialistas". El único detalle, había que ganarle a los Estados Unidos. De los partidos más dramáticos que ha vivido este país, derrota dolorosa 3-2. Para volver a ser mundialistas, había que ganar en El Salvador y esperar una mano de unos que no regalan nada. Pavón se levantó como un ángel moreno en el Cuscatlán, la puso en un ángulo y Honduras cumplía su misión, con Rueda, que por cierto se fue expulsado por reclamar hasta los saques de banda. A 5.000 kilómetros de distancia Costa Rica tenía el boleto, ganaba 2-1, ya empacaba maletas con destino a la Copa Mundial. Honduras parecía condenada al repechaje, pero llegó uno de los instantes más hermosos de nuestra historia. Minuto 93. Y se queda el guardameta. ¡Gol! 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 ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Jonathan Morsi! ¡Jonathan Morsi! Cada quien lo recordará tal cual lo vivió, pero para todos será inolvidable. 14 de octubre del 2009, ese día cumplimos años todos los hondureños, porque siempre será la fecha cuando volvimos a gritar "somos mundialistas". Reinaldo Rueda le cumplía a este país la más grande de sus promesas. Reinaldo Rueda escribía su nombre en la historia del fútbol hondureño. Por cierto, ese año aceptó la nacionalidad catracha. Por donde vaya tendrá Honduras como su segunda patria. Felicidades. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima se da este paso, gracias a la generosidad de estos hombres. Contentísimo, el momento más alegre de su vida. Muy feliz, muy agradecido con Dios y con es un milagro de la Virgen cuando se da ese resultado en Estados Unidos. La gratitud a esa afición leal, a esa afición que hoy cuando veníamos para el estadio yo le dije al profe, esta gente que vino hoy es la gente que tiene fe en la clasificación y tiene fe en la selección. Y creo que es el premio para ellos y la gente que no pudo venir en Honduras para la paz de Honduras y por el bien de todos los hondureños. Al Mundial se asistió con una tremenda esperanza, pero no terminó siendo lo que esperábamos. 1-0 se perdió ante Chile, 2-0 ante España y un empate frente a Suiza.
que jugara contra Honduras. Lo ganó 2-1 en un mundial donde no pudo pasar de la primera ronda. En el último partido tenía que ganarle a Francia, pero no pasó del empate a 0. Fue lo último como técnico ecuatoriano. Se tomó un descanso, regresó en 2015 para tomar las riendas del Atlético Nacional de Colombia. Conquistó la Copa número 15 de la Liga Colombiana para los verdolagas. Arranca Cuellar, zapatazo de Cuellar, atacó Armani Nacional campeón. Atacó Armani Nacional campeón. El equipo de Reinaldo Rueda lo logró. Mire cómo lo corean. Y no solo eso, llevó su fútbol alegre, de buen toque, más allá de las fronteras cafeteras. En la Copa Libertadores, el Atlético Nacional despachó a grandes equipos, incluido el Sao Paulo de Brasil. Y en la final mató los sueños de Cenicienta del Independiente del Valle. En toda la historia del fútbol colombiano, solo 3 técnicos han ganado la Libertadores. Solo 3. Uno de ellos es don Reinaldo Rueda Rivera, un maestro, un estudioso del fútbol que ya puede presumir de un tercer lugar en un Mundial Sub-20, de haber ido a 2 mundiales mayores con 2 naciones diferentes, de una liga en su país y por si fuera poco de una Libertadores. Ojalá que algún día, ¿por qué no?, se vuelva a sentar en el banquillo de Honduras.